noches, amigos cuánticos, encantada de saludarlos hoy acá en Cuánticamente, un programa más para todos ustedes con Medicina de la Conciencia y nuestro experto de todos los miércoles, el doctor Ángel Eduardo García Montero, que por cierto está muy bien trajeado hoy, vino muy bien portado el doctor. Vamos a hablar de un tema muy interesante y trascendental en lo que a mí refiere y tiene que ver con los milagros. Hoy miércoles, por cierto, que buscando un poco en los conceptos de la Real Academia Española, dice que los milagros es algo como sobrenatural, es un hecho inexplicable y que se define como algo sobrenatural que se le atribuye al orden divino. Eso quizás es una visión un poco convencional, ¿no?, de los milagros, pero para quienes manejamos el tema de o queremos manejar el tema de la cuántica y medicina de la conciencia, ampliando un poquito la visión, tenemos que hace más de 4 décadas el paradigma emergente sugiere que todos los seres humanos podemos hacer milagros. La vida es un milagro. Y bueno, voy a parafrasear un poco un famoso libro, que es el libro del curso de milagros, por cierto, que señalan que al parecer es de las canalizaciones o las supuestas canalizaciones del Maestro Jesús, hechas por la psicólogo médico Helen Kohn, donde dice que los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor y que no hay grado de dificultad en la aplicación de los milagros. Es decir, no hay situación a la que los milagros no sean aplicables. Así que bueno, vamos a hablar hoy sobre este tema y de acuerdo a su experiencia, doctor, como médico, ¿qué nos puede referir acerca del concepto de milagros y por qué se le denomina de esa forma? Mira, fíjate una cosa. Yo recuerdo que cuando leí por primera vez el libro de Deepak Chopra, Curación Cuántica, me llamó la atención que él dice en ese libro, lo que hoy llamamos milagro, mañana será ciencia. Bueno, el mañana llegó. Ya el hoy del que él hablaba es ayer. Y del mañana que él hablaba es hoy. Es decir, llegó el hoy, llegó el mañana. Justamente tú encuentras en el paradigma emergente, sustentado por la nueva neurociencia, por la física moderna, con la teoría del caos, la teoría de la cuerda, los basamentos fundamentales de que la conciencia crea la realidad, te das cuenta que lo que uno pensaba que era un milagro tiene una estructura. El milagro tiene su estructura, científicamente hablando. Por ejemplo, fíjate, el concepto ortodoxo o convencional, como tú lo dices, según la Real Academia, es algo que está más allá de la naturaleza, o es algo que es aparentemente sobrenatural o inexplicable. ¿No es verdad? Sencillamente es, fíjate que San Agustín decía que el milagro es lo que ocurre más allá de la naturaleza conocida. Quiere decir que hay una naturaleza desconocida. En tiempos de San Agustín no se conocía la naturaleza del territorio en el cual sucedían las cosas que no podíamos explicar. Eso que dice la Real Academia de que el milagro es inexplicable con las herramientas que tiene la ciencia convencional, pero con el nuevo paradigma eso es perfectamente explicable. Fíjate, y no rompe las leyes conocidas. Si tú tomas, por ejemplo, 2 esferas, una de un plomo y una de un frijol, y las dejas caer, las dos cumplen con la ley de la gravedad, sí, ¿verdad? Las dos van al piso. Pero si caen en un terreno fértil, ¿qué pasa con el frijol? El frijol germina y vence la ley de la gravedad. Sí, porque sale nuevamente. Porque sale hacia arriba, pero cumpliendo, ¿no?, otra ley, que es una ley biológica del crecimiento vegetal, cosa que no puede hacer el plomo porque el plomo no entra en esa ley. Sin embargo, el frijol no contradice la ley de la gravedad, sino que sigue otra ley que es biológica. En el caso del milagro... Se transforma en todo caso. Se transforma. En el caso del milagro, siguiendo lo que dice San Agustín, que el milagro es lo que ocurre en una naturaleza más allá de lo que ocurre más allá de una naturaleza o de la naturaleza conocida, justamente esa naturaleza desconocida en aquel tiempo para San Agustín es actualmente conocida. Fíjate que si tú lees los libros de Carlos Castañeda, que está basado en los aprendizajes que él obtuvo en la tribu Yaqui en el desierto de Sonora,
y cuando el chamán Don Juan le dice a Carlos Castaneda, es que ustedes no saben mirar, ustedes ven y no saben lo que ven. Si tú vieras a los hombres como los vemos nosotros, vieras algo distinto. Y Castaneda le pregunta, ¿pero qué veríamos? ¿Qué hay que ver? Bueno, vieras como unos huevos de energía danzando. Y entonces Castaneda le dice, pero eso es imposible. Y le dice, no es imposible puesto que yo los veo y mi gente los ve. Es imposible para ti que no sabes ver como nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente se condiciona con lo que ve. Fíjate que hay algunos autores que plantean que cuando Colón llegó con las calaveras, con la Santa María, la Niña y la Pinta, hubo indios que no veían las embarcaciones. Y solo los jefes de tribu le informaron que venía unas cosas que ellos no sabían qué eran, porque eran muy grandes. Ellos estaban acostumbrados a usar canoas muy pequeñas durante todas las generaciones de ellos, y no conocían unas embarcaciones tan grandes como las que traía Colón. Por lo tanto, algunos de los indígenas no eran capaces de ver las embarcaciones. Y justamente eso lo explica la neurociencia en el sentido de que la persona no ve lo que no ha visto. Porque lo que uno ve es un condicionamiento de lo que ya tú sabes. Un poco lo que hablábamos la semana pasada de la percepción, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, la física cuántica sustenta de alguna manera cosas que la medicina o que la ciencia convencional no explicaba. Porque no dice, es inexplicable, no. Por ejemplo, la curación a distancia. Las herramientas, el marco conceptual de la ciencia convencional no admitía la curación a distancia porque no tenía los elementos para explicarla. Pero la curación a distancia se explica justamente en una de las leyes de la física cuántica que plantea que en el universo cuántico es no local. No local quiere decir que no todo ocurre en algo localizado, sino en algo donde el espacio no aplica. Como no aplica el espacio, justamente se puede ocurrir en una conexión mental con cualquier cosa. Porque la mente genera ondas y la velocidad de esas ondas que genera la mente están por encima del cuadrado de la velocidad de la luz. Y el cuadrado de la velocidad de la luz, bueno, son 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. El cuadrado viene siendo eso multiplicado por sí mismo. Imagínate la velocidad. Es algo inimaginable. Absolutamente inimaginable. ¿Por qué? Porque ocurre en un territorio que la ciencia ni siquiera todavía conoce totalmente. No todas las cartas están echadas en el ámbito científico de cómo funciona el universo de manera total y cómo funciona el universo de la existencia humana. O sea, para tampoco. entenderlo un poco, de repente pudiera aplicarse así como las ondas que no vemos que puede suceder. Ojo, lo estoy como comparando, ¿no? Claro. Lo que puede suceder, por ejemplo, de las transmisiones telefónicas, que yo no veo la voz, no veo por dónde pasa, pero resulta que llegan al celular. Exacto. Lo mismo puede ser la curación o esa energía. Igual trasladarse a otra persona y ocurrir el proceso de curación, ¿no? Entiendo, comparándolo un poco así. Exactamente. Yo creo que en el programa anterior hablábamos de eso, es decir, de la malla de la onda del celular. Ajá. Bueno, pero es que las ondas a través del cual se transmite la información que después es codificada en voz, en un aparatico, la humana es mucho más especializada. Okay, y es tan especializada que no se ha podido todavía localizar como para recogerla en un aparato a distancia. Sin embargo, los cambios sí se han visto, ¿verdad? Nosotros no podíamos pensar hace 20 años que la mente de un ser humano podría influenciar un tejido de su propio cuerpo que es sacado como el ADN, cuestión que hablamos también en este programa, a 1500 metros, o sea, más de 1 kilómetro, y que la persona pudiera influenciar el ADN suyo sacado de su cuerpo a esa distancia, ¿ok? Lo que hablamos de la hiperconectividad o algo así.
Hipercomunicación. Hipercomunicación. Ajá. La hipercomunicación de Kozyrev, este astrofísico ruso. Pero fíjate que a finales de los 80, principios de los 90, el investigador mexicano, Jacobo Grinberg Silverbaum, escribió unos libros maravillosos sobre los chamanes de México, que dicho sea de paso, hablamos un poco de los chamanes la vez pasada y no pudimos... No puntualizamos con relación a eso. Ajá. Pero en cuanto a los milagros, cuando Jacobo Grinberg Silverbaum, que era todo un científico, un neurofisiólogo de la Universidad Autónoma de México, que ya había hecho unos estudios sobre la comunicación intercerebral en jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday son unas cavas construidas con aislantes, con metales aislantes de ondas electromagnéticas y de fotones, de tal manera que en las jaulas de Faraday no hay ninguna onda electromagnética. Y metían una persona allí y otra persona afuera y demostraron a través de electroencefalogramas la comunicación entre cerebros. Entonces, Jacobo Grinberg Silverbaum demostró la comunicación intercerebral no mediada por ondas electromagnéticas. ¿Ok? Y él, cuando lo llamaron por los trabajos que estaba haciendo, a que diera una explicación qué sucedía con chamanes como Pachita, por ejemplo, que era una mujer que hacía milagros, y cuando él vio lo que hacía Pachita, al principio él no creyó. Sin embargo, él se quedó meses viendo el trabajo y pudo constatar que Pachita curaba asombrosamente muchas personas, incluso hacía operaciones con las manos. Él, a partir de la evidencia de lo que vio y del trabajo que hizo, como científico al fin, se aproximó a una teoría que fundamentaba todo ese proceso y creó una teoría llamada la sintergética o la sintergia, que no es más que una aproximación cuántica a el proceso de la manifestación de las cosas. Y él hablaba de tres orbitales de conciencia. Un orbital básico, ¿verdad? Donde la persona sencillamente quiere agua y camina hacia donde está el agua y toma agua. Un orbital medio de manifestación donde la persona, bueno, tú deseas ahora, tú dices, yo hoy me voy a comer un helado de chocolate, sea como sea. Pero resulta que estás trabajando tanto que el tiempo no te da para salir a la heladería a comprar un helado de chocolate o a una cafetería. Y de repente te llega un compañero de trabajo y te trae un helado de chocolate. Eso es el segundo anillo o el segundo orbital de conciencia en la como cual... una conexión. Ajá. Y el tercer orbital de conciencia para manifestar la realidad es el de los iluminados, tipo Jesús, que curaba así, le decía Lázaro camina y Lázaro caminaba, etcétera, los demonios que le sacó Magdalena. ¿Tiene que ver con la fe? Sí tiene que ver con la fe, pero básicamente... ¿Quiere decir con la fe o la intención que uno le ponga? Sí, porque ¿qué es lo que sucede? A lo que desea en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Que el milagro está muy ligado a lo religioso. Porque los milagros justamente que se han visto, que si José Gregorio, que si la sangre de San Genaro en Italia, que si el balneario de Lourdes en Francia, etcétera, ¿no? Cosas que suceden están ligados a situaciones, circunstancias o personajes religiosos. Pero hay personas del día a día que hacen milagros. Nosotros los vemos. Nosotros, por ejemplo, el domingo yo vi muchos milagros en las personas que se graduaron en mi curso de Medicina de la Conciencia. Ahí sucedieron cosas extraordinarias. Gente que se sanó de dolores, de situaciones de conflicto. Hubo un muchacho que tenía un dolor en el pecho y había pasado por varios cardiólogos porque pensaban que era infarto y nada. Y una de las graduandos le hizo un ejercicio y hoy recibimos una llamada del muchacho dando las gracias porque, bueno, definitivamente se le quitó todo y pudo trabajar tranquilo. Es decir, esos son milagros. ¿Pero por qué? Porque están aplicando un concepto distinto. Ampliaron la conciencia y se dieron cuenta que podían aplicar herramientas más allá de lo conocido. ¿Se puede convertir en un hábito los milagros? Claro que sí. ¿Hacer milagros? Claro que sí, claro que sí. Tú puedes hacer milagros. Sí, es parte de la chispa divina que todos llevamos dentro. Sí, pero fíjate que más de la chispa divina es un conocimiento. Es un conocimiento. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Michael Talbot, que por cierto lo traía para este programa y lo dejé allí en el carro, que se llama El Universo Holográfico. Michael Talbot del Universo Holográfico recoge una cantidad de testimonios en el mundo sobre los milagros y los fundamenta científicamente con el paradigma holográfico
¿Ok? ¿De qué es un holograma? Bueno, todos estamos hechos de hologramas. Cuando un ser humano se está desarrollando en el útero materno y apenas es un huevo fertilizado, es decir, que después va a ser un cuerpo, ese desarrollo usa una plantilla holográfica para conformar un ser humano y no un gato, un perro, o un caballo. Es un ser humano gracias a una plantilla holográfica. La plantilla holográfica no es más que una información intangible que no existe desde el punto de vista de la densidad, que tú lo puedes... Desde el punto de vista material desde o el punto de físico. vista material, no lo puedes tocar, pero que existe en un plano de luz. De luz imperceptible, porque el ojo humano, como lo decíamos en estos días, solamente puede ver del rojo al ultravioleta, lo que es infrarrojo y al violeta. De lo que es infrarrojo al ultravioleta no ve. Pero justamente en ese pequeño rango que nosotros vemos no ocurren, no funciona lo que es el universo donde ocurren los milagros. Los milagros ocurren en el universo que está más allá, que es más del 99%. El mundo intangible. Es el mundo intangible, el mundo de lo sutil, de los campos sutiles. O el no visible en apariencia, ¿no? Para nosotros. Es el mundo de lo sutil. Por ejemplo, ¿quién le iba a creer a una persona que en 1940, por ejemplo, hubiesen dicho de que íbamos a tener unos aparaticos así sencillitos como estos y que pudiéramos hablar con un país de otro continente? Inmediatamente te iban a decir que es mentira. Sí, que está un poco loco. Cuando los hermanos Wright se quisieron hacer los primeros aeroplanos, hubo personas, científicos, que le dijeron, si el hombre tuviera que volar, Dios nos hubiese puesto alas. Nadie puede volar. Bueno, y lo cierto del caso es que los hermanos Wright volaron los primeros aeroplanos y ahorita, bueno, ¿cuántos aviones no andan en los cielos? Pudiéramos estar hablando entonces de una situación de evolución, quizás. Totalmente. Evolución de conciencia. Pero vamos a seguir hablando más sobre los milagros en el próximo corte aquí en Cuánticamente. Pueden comenzar a escribirnos a través del 0424-617-6615. Gracias por acompañarnos, ya volvemos.